TV y el Ministerio Amor en Cristo presentan Alimento para el Alma. Dice Dios en su palabra, porque satisfaré al alma cansada y saciaré a toda alma entristecida. Alimento para el Alma, con el conferencista y predicador Rupert Alvarado. Amor en Cristo, una ventana al mundo para la predicación de la palabra de Dios. Hola, bienvenidos. Este es el Ministerio Amor en Cristo, una ventana al mundo para la predicación del Evangelio. Hoy vamos a hablar de la gracia, ese regalo inmerecido de parte de Dios. Pero, por supuesto, como siempre lo hacemos, vamos a orar, vamos a poner todo en manos de nuestro Señor Jesucristo para que sea Él el que dirige esta reunión de principio a fin. Inclinamos nuestro rostro. Padre, gracias por esta nueva oportunidad de poder reunirnos de esta manera virtual. Gracias por todo lo que moviste para que tuviéramos esta preciosa oportunidad. Venimos delante de ti con un corazón dispuesto, pidiéndote que tomes el control de esta reunión, de esta predicación y sobre todas las cosas para que prepare los corazones que van a escuchar este mensaje, que podamos entender lo que es tu gracia, ese regalo precioso, inmerecido, pero que está disponible para todos. Y por eso te damos las gracias, ponemos todo en tus manos, te pedimos que te glorifiques en esta reunión, te pedimos que le des la gracia a Rupert, el denuedo, para que pueda transmitir el mensaje que tú has puesto en su corazón. Pedimos por todas aquellas personas que no te conocen aún, que no han recibido este regalo precioso de la salvación y de la gracia, para que tú pongas la fe en sus corazones, para que se humillen delante de ti, para que vayan al arrepentimiento y para que se dispongan a recibirte y a recibir este regalo precioso. Ponemos todo en tus manos, pidiéndotelo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, quiero recordarles que mañana domingo a las 10 de la mañana, si Dios lo permite, vamos a tener nuestra reunión presencial. El lugar se llama Promenade, está en Zapote. De la Casa Presidencial son 200 metros hacia el oeste y 75 al norte. En el lobby de Promenade, nuestras reuniones presenciales domingo a las 10 de la mañana. Y aprovecho también para enviar el saludo a todos los amigos de Meganet TV, en donde estas predicaciones los domingos a las 9 de la mañana están siendo transmitidas. Vamos a ir al mensaje. Le invito por favor a abrir su Biblia en el libro de Efesios, en el capítulo 2, versículo 8. Dice así la Escritura: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Hoy vamos a hablar de la gracia divina. Vamos a profundizar por medio de la Biblia sobre este don inefable que viene de parte de Dios y que se llama gracia. Gracia significa regalo inmerecido de parte de Dios. El perdón de nuestros pecados no nos costó absolutamente nada a nosotros. La salvación es gratuita para usted y para mí. A nosotros no nos cuesta nada, pero sí le costó la vida a nuestro Señor. Nuevamente, abra su Biblia en el Nuevo Testamento y anote, subraye Efesios 1:7, en donde dice: en quien tenemos redención, está hablando de Jesucristo, por su sangre, el perdón de pecados. Y por favor ponga atención a lo que dice el versículo a continuación: según las riquezas de su gracia. La salvación y la vida eterna son por fe, son totalmente gratuitas. El Señor, por medio de sus riquezas y de su inagotable gracia, ha pagado por usted y por mí para que podamos ser perdonados. Por eso podríamos decir que la gracia es la riqueza de Dios a expensas de Jesucristo.
Nuestro Señor Jesucristo dijo en Mateo 5:48, sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre Celestial que está en los cielos es perfecto. La pregunta que surge aquí es, ¿puede algún ser humano por sí mismo ser perfecto delante de Dios? ¿Existe alguien que nunca peque, que nunca falle? Definitivamente no. No existe una persona así, pues todos fallamos, todos pecamos de una u otra manera. Le invito a abrir su Biblia en Romanos 3, versículo 23. Escuche lo que dice. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Este pasaje deja claro que no hay alguien que no peque, y además que la consecuencia del pecado es la muerte. En otras palabras, separación eterna de Dios. Eso significa muerte en la Biblia. ¿Quiere decir esto que entonces el ser humano no tiene esperanza? El estándar de Dios es tan alto que nadie puede alcanzarlo. Y por esta razón, todos los seres humanos estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero es aquí en donde entra a fungir, a actuar la gracia divina, ese regalo inmerecido de parte del Creador. Dice la Biblia que no hay quien sea bueno, que no hay ni siquiera uno. Todos nos desviamos del camino correcto, ese camino que Dios había marcado. Por más que lo intentemos, que nos afanemos, no podemos cumplir con los mandamientos dados por Dios, ni siquiera podemos cumplir el primer mandamiento. Pero dice la Escritura, dice la Biblia, que Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, sin esperanza alguna, condenados eternamente, nos dio vida juntamente con Cristo. Efesios 2, 4 y 5. Escuche lo que dice la Biblia. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. La gracia es gratis para usted, para mí, para el mundo entero. Pero el precio para obtenerla fue altísimo. No es que Dios se mostró indiferente al pecado. No es que pasó por alto nuestra desobediencia. No, es que Dios mismo pagó con su sangre esa deuda que había por causa del pecado. Y eso es gracia, un regalo inmerecido. Merecíamos la muerte eterna, pero Dios nos dio vida eterna por medio de Cristo. Y no es que Dios se hace de la vista gorda con los pecados suyos o los míos. Es que Dios en la cruz derramó su sangre, murió. Él estuvo dispuesto a pagar la deuda, esa enorme deuda que teníamos por nuestros pecados. Esa deuda con Dios, no había manera de que el hombre la pagara. No alcanzarían todos los tesoros del mundo para poder pagarla. La cuenta que debíamos era tan grande que no había otra manera para poder pagarla. Alguien tenía que morir, alguien perfecto. No existía otra manera de cancelarla, porque la Biblia dice en el libro de Hebreos que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Sí, alguien tenía que morir, y Jesús fue nuestro sustituto. Él fue el que por amor a usted y a mí tomó nuestro lugar. Estamos hoy hablando de la gracia, sin la cual ninguno de nosotros podrá ver a Dios. Gracia viene de la palabra griega charis, que significa un don, un regalo inmerecido, una dádiva que nos llega, sin que nosotros hiciéramos cosa alguna para ganarla o para merecerla. El versículo que recién leíamos dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe,
Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. En este pasaje Dios asegura que la salvación es un regalo inmerecido, que solo por gracia, nada más, que únicamente por medio de la fe en Jesucristo es que podemos recibirla. Fe es el vehículo para que nosotros podamos alcanzar la gracia divina. Cada creyente ha sido salvo por la gracia del Señor Jesucristo. Pero no podemos perder de vista ahora, en nuestra nueva vida, en la vida cristiana, que todos debemos caminar echando mano de la gracia de Dios. El apóstol Pablo nos hace ver de manera clara que lo único que nosotros los creyentes debemos hacer es dejar a Cristo y su gracia actuar en nosotros. Abramos por favor en 1 Corintios 15 nuestra Biblia en el versículo 10. Dice Pablo: pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Muchos creyentes quieren ayudarle a Dios, y eso lo que trae a sus vidas es frustración, porque Dios no necesita nuestra ayuda. Lo único que Dios pide de nosotros es obediencia, nada más. Obedecer a Dios es caminar en la gracia. Desobedecerlo es caer en la desgracia. Pablo dice, vamos a recordarlo, su gracia no ha sido en vano para conmigo. Hoy quiero hacerle una pregunta, si me lo permite. ¿Cómo ha actuado la gracia de Dios en su vida? ¿Ha sido infructuosa? ¿Ha sido en vano? ¿Ha sido la gracia en usted portentosa, útil, valiosa? Muchos creyentes nunca logran crecer, no logran avanzar en su vida cristiana. No crecen en la gracia porque no echan mano de los maravillosos medios de gracia que Dios ha dejado en su palabra y que está a plena disposición de cada uno de nosotros. Vamos a 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 18. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Dios no solamente nos salva por medio de la gracia, sino que Él, por medio del Espíritu Santo, nos hace crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Algunas personas lo único que tienen es conocimiento. Y por supuesto que el conocimiento es importante, pero de nada sirve el conocimiento si no estoy dispuesto a obedecer aquello que ya conozco. La gracia divina empezará a verse, comenzará a manifestarse en aquella persona que decide obedecer a Dios. Es un asunto de humildad, porque el problema del hombre es el orgullo. Es un asunto de sumisión delante de Cristo. Dios le dará la gracia a todo aquel que se la pide, a aquel que reconoce la gran necesidad que tiene y que se humilla delante de Dios. Vamos a ir a Santiago, capítulo 4, verso 6. Dice así la Escritura: pero Él, está hablando de Dios, da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. La gracia de Dios es lo único que nos mantiene firmes, que nos fortalece en medio de todas las situaciones y dificultades que debemos confrontar. La gracia es lo que nos mantiene alejados del pecado y firmes en la fe. Pero aquí hay una pregunta: ¿y qué pasa si peco? Entonces lo que necesito urgentemente es el arrepentimiento. Isaías 43, 24 y 25.
No compraste para mí caña aromática por dinero, ni me saciaste con la grosura de tus sacrificios, sino pusiste sobre mí la carga de tus pecados, me fatigaste con tus maldades. Dios es el que está hablando. ¿Y qué dice el 25? Yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. Hazme recordar, entremos en juicio juntamente, habla tú para justificar. Qué misericordia la de Dios y qué pasaje este que acabamos de escuchar. Recuerde que misericordia es el amor de Dios en acción. Que no me dio Dios por mis pecados lo que yo merecía. Eso es misericordia. Mis pecados me enviaban directamente a un lugar terrible llamado el infierno. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, dice en Efesios 2, 4 y 5, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. La salvación solamente viene por medio de Jesucristo. Por nadie ni nada más, solamente por Él. Es por gracia, como un regalo inmerecido. Jesús es la manifestación plena de la gracia divina, trayendo a nosotros su amor, su paz y su gozo inefable, haciéndonos completos en Él, en Cristo, para así poder recibir todos los beneficios de Dios. Cuando nosotros vivimos fuera del favor y de la gracia de Dios, las bendiciones que vienen de lo alto no nos van a poder alcanzar. La obediencia a nuestro Padre Celestial siempre traerá bendición a nuestras vidas. Ahora me gustaría hacer hincapié en un punto. Considero que es muy importante. La gracia de Dios no es, como algunos dicen, un salvoconducto para que hagamos lo que queramos. La gracia no es licencia para hacer el mal. Y creer que porque somos salvos, vayamos a salir ilesos de nuestra desobediencia. No. La gracia divina, ese regalo inmerecido, es para que conduzcamos nuestra vida con temor y temblor delante de Dios, para que dejemos a Jesús actuar de manera sobrenatural en nuestra vida, honrando siempre su nombre por donde quiera que vayamos. La gracia no es, como algunos creen, la oportunidad para hacer todo aquello que sabemos que es contrario a Dios. No podemos justificar lo injustificable. Y el pecado es pecado por más que tratemos de disfrazarlo. Debemos entender dos cosas. Que aunque la Biblia enseña en Romanos 10 que el fin de la ley es Cristo, una verdad absoluta, la ley sigue vigente para aquel que es transgresor de la ley. Jesús no vino a abrogar la ley, sino a cumplir la ley viviendo la vida perfecta que el Padre Celestial demandaba. Leamos lo que dice Jesús en Mateo 5, 17 al 19. No penséis que he venido a abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, éste será llamado grande en el reino de los cielos. Hoy estamos hablando de la gracia, ese regalo inmerecido de parte de Dios. Hay una palabra conocida como antinomianismo. Antinomianismo. La palabra viene del griego anti, en contra de, y de nomos, ley.
significando entonces oposición a la ley. La Biblia está llena de leyes, de verdades absolutas, que algunas veces aparentemente se oponen entre sí, que pareciera que se contradicen, pero no es así. Por ejemplo, la Biblia dice que Dios es amor, y eso es una verdad absoluta, pero la Biblia también dice que Dios es fuego consumidor. Esa es otra verdad absoluta. Así también una cosa es ser legalista, que es un extremo, y otra cosa es amar, deleitarse en la palabra de Dios y en su ley. Vea lo que dice el Salmo 1, versículos 1 y 2. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. ¿Sino que qué? Sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Algunos piensan que como Cristo ya nos libró de la condenación eterna, esa que íbamos a sufrir por causa del pecado, entonces ahora podemos dar rienda suelta a lo que sea, que de por sí ya somos salvos por gracia. Pero las Escrituras dicen claramente que la nueva vida en Cristo significa la muerte a los viejos deseos carnales. Gálatas 5:24 dice: Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. ¿Lo ve? Bueno, algunos dicen, yo estoy de acuerdo con lo que está en el Nuevo Testamento, pero no con lo que está en el Antiguo Testamento. Otros dicen, yo estoy de acuerdo con lo que dice Pedro, pero no estoy de acuerdo con lo que escribió Pablo. Lo que la gente ignora es que el mismo Espíritu Santo que guió a Pedro es el que guió también a escribir a Pablo las cosas que él escribió. Y que, como dice Pedro, los inconstantes tuercen, manipulan para su propia perdición. Segunda de Pedro 3, versículos 15 y 16. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Para su propia perdición. Estas personas dicen conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan. Dice la Biblia, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Ellos presentan a Dios como el Dios de toda paciencia. Y sí, Dios es paciente para con todos. Esa es una gran verdad. Pero ellos en su mente, en sus propios razonamientos, llegan a la conclusión que Dios es tolerante al pecado. Entonces, cosas que no son correctas, como por ejemplo el matrimonio entre dos personas del mismo sexo, para ellos sí es aceptable, aunque para Dios no lo es. Son tan sutiles algunas veces que pueden enseñar a los muchachos que si tienen relaciones sexuales con su novia, no pasa nada. Mientras hay amor, porque el amor cubre multitud de pecados. Ellos dicen una verdad, pero mal aplicada, sacada totalmente del contexto. Aquellas personas que enseñan este tipo de doctrina distorsionada, que enseñan el libertinaje, no la libertad, ellos jamás van a predicar lo que está escrito en el libro de Romanos, en el capítulo 6, versículos 1 y 2. Le invito a abrir su Biblia. ¿Qué, pues, diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Bueno, y vamos más adelante, veamos lo que dice ahí en Romanos 6,
versículos 14 y 16. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. Subraye eso, por favor, en ninguna manera. ¿Y qué dice el versículo 16? ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Hay quienes piensan que la gracia es la libertad para vivir como se nos venga en gana, pero eso jamás puede ser verdad. Jesús dijo, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Libres de qué? De la esclavitud del pecado. Una cosa es la libertad y otra muy diferente es el libertinaje. Leamos por favor en el Nuevo Testamento, busque su Biblia por favor, en Gálatas 5:13. También vamos a leer Primera de Pedro 2:16. ¿Pero qué dice? Gálatas 5:13. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. ¿Lo ve? Hay una libertad en Cristo, pero no para hacer lo que nos venga en gana. ¿Y qué dice Primera de Pedro 2:16? Como libres, pero no como los que tienen libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Estamos hablando de la gracia y la gracia no es el salvoconducto para pecar. Decía mi abuelita, no hay que confundir la gordura con la hinchazón. Hay quienes pretenden hacernos creer que como ya estamos en el cielo, posesionalmente, Dios nos ha dado la maravillosa oportunidad de decir que somos salvos y que ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Entonces nosotros los creyentes tenemos la libertad de hacer cualquier cosa, comportarnos como nos venga en gana, porque de por sí ya vamos para el cielo. Pero eso no puede estar más alejado de la verdad, de lo que la Biblia nos enseña. Quienes piensan así son enemigos de la fe, son tremendos mentirosos, grandes embusteros, porque así lo dice la Biblia. Vea lo que dice Judas 4. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. Ven, hay gente así que convierte la gracia en libertinaje. ¿Qué dice? Y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Gracias por estar con nosotros esta tarde compartiendo este mensaje. La gracia, el regalo inmerecido de Dios. Y es que nosotros necesitamos la gracia divina para todo lo que hagamos en nuestras vidas. Para tratar a nuestras esposas, a nuestros hijos, para dirigirnos al jefe, a los compañeros de trabajo. Necesitamos la gracia de Dios cuando hablamos a los profesores o a los alumnos. Gracia divina cuando compartimos con los amigos y aún con los enemigos. Requerimos, necesitamos la gracia de nuestro Señor Jesucristo para predicar el Evangelio de salvación, para poder hablar con denuedo, con amor. Todo es por gracia. Ustedes y yo necesitamos la gracia divina. Colosenses 4:6. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Gracia, gracia, siempre gracia. ¿Saben? La gracia de Dios
es algo que no solamente aparece en el Nuevo Testamento, sino que en toda la Biblia. En Génesis 6:8 dice: pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Es maravilloso ver que la gracia de Dios fue derramada desde tiempos ancestrales en la vida de muchos creyentes. En Génesis 39:21 leemos cómo Dios le dio gracia a José cuando éste fue llevado preso a Egipto. Pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. ¿Ha visto a esos creyentes que por donde quiera que van son de bendición para otros? Bueno, José era así, por medio de la gracia divina. Vayamos a Oseas 14:4, en donde también se habla de la gracia. Yo sanaré su rebelión, los amaré de pura gracia, porque mi ira se apartó de ellos. La salvación por parte de nuestro Dios siempre ha sido y siempre será por puritita gracia. Recuerde que la gracia es un regalo inmerecido. El apóstol Pedro nos dice en su primera carta que los profetas del Antiguo Testamento indagaron diligentemente sobre esta maravillosa salvación que es por medio de la gracia divina. Primera de Pedro 1:10. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. Aunque hay personas que dicen que hay otras formas, solamente hay una. Solamente por gracia es la salvación, no hay otra manera. Pero también debemos saber que su sublime gracia, maravillosa, es la que nos capacita a nosotros los creyentes para poder ser un canal de bendición para todos los demás, ser luz y esperanza en todo lugar donde el Señor nos quiere enviar. Vivimos en un mundo en desgracia. ¿Y cuál es la razón? El hombre se ha alejado de Dios. El pecado ha traído dolor y tristeza a muchísimas familias. Hay una pregunta: ¿hay esperanza? Por supuesto que sí. Ustedes y yo hemos sido llamados por Dios para hablarle a este mundo y decirle a todos ellos que hay una manera diferente de vivir. El hombre sin Cristo no tiene acceso a los medios de gracia. Puede experimentar la benignidad y la bondad de Dios, pero la gracia, la misericordia de Dios solamente vienen a nuestra vida cuando renunciamos al pecado y le entregamos nuestro corazón a Cristo. Romanos 3:24. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Lo ve gratuitamente, nada que pagar. Quizá una persona trate de cumplir con la ley de Dios y pensar que de esa manera podrá justificarse delante del Padre Celestial. Pero lo que esta persona no sabe, primeramente, es que para cualquier ser humano es imposible cumplir la ley. Y segundo, que la ley en sí no puede salvar al hombre. La ley simplemente nos hace ver cuál es nuestra condición, pero no puede salvarnos. Romanos 3:20. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Ninguna obra hará que el hombre pueda llegar al cielo. Ninguna. Quizá ustedes han escuchado la ilustración de aquel hombre que sufría síntomas muy severos. Padecía de una horrible, terrible enfermedad, que por cierto es la enfermedad que sufrimos todos los seres humanos. Esa enfermedad se llama el pecado. Y esta enfermedad tenía a ese hombre al borde de la muerte. Alguien le dijo: te ves muy mal, tienes que ir al médico. Y aquel hombre, luego de pensarlo un poco, fue directo al consultorio de un doctor llamado
Lowe, que en español sería doctor Ley. El médico lo examinó y luego le dijo: amigo, sí, efectivamente, usted tiene una enfermedad terrible, espantosa, y es invasiva. Prácticamente está en todo su cuerpo. Y aquel hombre asustado le dijo: ¿puede usted sanarme, doctor? Y el doctor Ley le dijo: lamentablemente no puedo hacerlo. Lo único que puedo hacer es lo que ya hice, diagnosticarlo, pero no puedo curarlo. Y aquel hombre con cara de desesperación le dijo entonces: ¿no tengo ninguna esperanza? Y el doctor Ley le dijo: esperanza sí la tiene. ¿Sabe? Lo único que usted tiene que hacer es cruzar la calle e ir al frente y preguntar ahí por la doctora Gracia. Ella sí le puede ayudar con su terrible enfermedad. Bueno, esto, aunque es una simple ilustración, nos hace ver la diferencia entre la ley y la gracia. La ley de Dios me hace ver cuál es mi condición, pecador. Pero la ley no puede salvarme, mientras que la gracia divina pasa por alto mis pecados. Nos hace reconciliarnos con el Padre Celestial por medio de Jesucristo, su Hijo. Segunda de Corintios 5, 19. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Si usted ya fue salvo por gracia, entonces usted tiene ahora el encargo de llevar el evangelio a otros. Somos embajadores de Cristo. Como si Dios rogase por medio de nosotros, debemos de decirle al mundo: reconcíliense con Dios. En Juan 1:16 dice la Escritura: porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Nunca se acaba la gracia. Este pasaje nos habla de la inagotable gracia de Dios. Gracia sobre gracia es la absoluta preeminencia de Cristo Jesús y su obra redentora, por encima de la muerte y de la condenación que vino a los hombres por causa del pecado. Sí, la ley fue dada por Dios para hacernos ver cuán pecadores somos, pero Cristo, por medio de la gracia, vino para ser ese redentor que perdona nuestros pecados y nos salva de la condenación eterna. Esto sin duda es gracia sobre gracia. Estamos escudriñando las Escrituras para que por medio de ellas podamos crecer no solo en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador, sino además podamos crecer en la gracia. Dios nos ha dejado a usted y a mí, a los creyentes, maravillosos medios de gracia de los cuales todos debemos siempre echar mano. Un medio de gracia: leer las Escrituras, leer la Biblia. Otro, orar, es un maravilloso medio de gracia. Predicar el Evangelio, congregarnos, ofrendar, discipularse, todos son medios de gracia para que nuestra vida cristiana crezca. El Espíritu soberano de Dios va a continuar esa obra maravillosa en cada uno de nosotros y lo hará por gracia, simplemente por gracia. Cuando le permitimos a Dios manifestar sus medios de gracia en nuestra vida, entonces experimentamos crecimiento espiritual, madurez, santidad, gozo. Los medios de gracia incrementarán en nosotros la comunión y el compañerismo con Dios, primeramente, por supuesto, pero también comunión con los otros creyentes. Por tanto, los medios de gracia son muy importantes porque son
los canales por medio de los cuales Dios otorga su gracia a todos nosotros los que hemos creído. Para tratar de nosotros ilustrar esto, piensa en una manguera, esa que usted usa para regar el jardín. La manguera no es el preciado líquido que pondrá hermosas sus plantas y sus flores. No, la manguera es el canal por medio del cual el agua refrescante viajará hasta su jardín. Y así usted verá crecer sus plantas. De igual manera, es con los medios de gracia. Son los canales por los cuales Dios va a traer bendición a nuestra vida para que esa bendición fluya, llegue a otras personas. A través de los medios de gracia, Dios va a impartir paz, fortalecimiento, instrucción, dirección, reprensión, corrección algunas veces, gozo y muchas otras cosas que son tan necesarias en la vida cristiana. Si cuando oramos de mañana en nuestro devocional se lo pedimos, Dios nos va a revestir de su gracia diariamente para que nosotros podamos perseverar con firmeza, hacerle frente a toda situación que tengamos que enfrentar. Abra por favor la Biblia en el libro de Hechos, capítulo 20, versículo 24. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo, y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Pero de ninguna cosa hago caso, dice Pablo. Para él no había nada más importante que predicar el Evangelio de la gracia de Dios. Él quería terminar la carrera con gozo, agradeciendo siempre al Señor. Por eso él le escribe a su discípulo Timoteo diciéndole: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Como creyentes, ustedes y yo siempre vamos a enfrentar una batalla. Hay una guerra espiritual. Por eso necesitamos de la gracia de Dios en todo momento, en todo lugar, para poder salir victoriosos. Primera de Pedro, versículo 10 del capítulo 5. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Mas el Dios de toda gracia, dice Pedro, ese es nuestro Dios. El Dios de toda gracia no solamente nos salvó, sino que se ha comprometido con cada uno de sus hijos en perfeccionarnos, afirmarnos, fortalecernos, establecernos. A Él sea la gloria. Casi para terminar, quiero que vayamos al libro de Romanos, en el capítulo 3, versículo 27. ¿Qué dice? Concluimos, pues, que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. La conclusión a la que toda persona debe llegar luego de leer la palabra, luego de leer la Biblia, es que por las obras nunca va a poder salvarse. Nadie, por más que lo intente, podrá ganar la entrada al cielo. Es solamente por gracia. Es a través del don, del regalo de Dios que nos ha dado por medio de su Hijo Jesucristo. Juan 3:16 dice: Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El perfecto murió por los imperfectos. Ese que no conoció pecado murió por todos y cada uno de nosotros los pecadores. ¡Qué amor el de Dios! Se despojó de quien
lo envió a este mundo a vivir esa vida perfecta que nadie podía lograr. Y luego en esa cruz derramó su sangre, pagando por su pecado y por el mío. ¿Qué dice el versículo 17? Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Amigo, amiga, si usted aún no le ha entregado su vida a Cristo, este es el tiempo favorable. Hoy es el día de salvación. La gracia está a disposición suya, no importa hasta dónde haya llegado, no importa lo que haya hecho, si usted se arrepiente y le entrega su corazón a Jesús, Él es amplio en perdonar y la gracia divina, ese regalo inmerecido, hará que usted vaya directo al cielo. Si usted hoy tomó la decisión más importante de su vida, entregarle su corazón a Cristo, renunciar al pecado y asirse del Salvador eterno, entonces queremos gozarnos con usted. Nos encantaría que nos haga saber por medio de la persona que le invitó o que le hizo llegar el link. ¿Para qué? Para gozarnos, obviamente, y hacerle llegar una Biblia. ¿Nos vamos? Sí, lo hacemos esta tarde con música. Que el Señor Jesucristo les bendiga. Mañana, recuerden, sí, mañana tenemos reunión presencial, 10 de la mañana en Promenade, en Zapote. De la Casa Presidencial son 200 metros hacia el oeste y 75 al norte. Que Dios les bendiga. Feliz fin de semana. Les amamos con el amor entrañable de nuestro Señor Jesucristo. Soy prueba de lo que la gracia de Dios puede hacer. Si supieras lo que yo sufrí, podrías ver lo que ha hecho en mí. Cambió mi vida y me transformó. Eso es lo que hizo la gracia de Dios. Ahora cuento yo la historia de cómo Él me salvó por su misericordia y la sangre que vertió, aunque no lo merecía. Su perdón me regaló por su misericordia y la sangre que vertió. Pensaba que no merecía vivir otra vez por lo que hice yo, lo que dije yo y cada mala decisión. Muerto estaría hoy, mas por la gracia de Dios. Ahora cuento yo la historia de cómo Él me salvó por su misericordia y la sangre que vertió, aunque no lo merecía. Su perdón me regaló por su misericordia y la sangre que vertió. Oh, fue mi cruz que llevó nuestro Salvador, y ahora yo libre soy por la gracia de Dios. En la tumba enterró todo mi pecado y me redimió por la gracia de Dios.
por su misericordia y la sangre que vertió. Y aunque no lo merecía, su perdón me regaló por su misericordia y la sangre que vertió. Por su misericordia y la sangre que vertió. Meganet TV y el Ministerio Amor en Cristo presentaron Alimento para el Alma. Amor en Cristo, una ventana al mundo para la predicación de la palabra de Dios.